Amigos de la tele tuya, la sociedad no se para. Y es por eso que en el informativo TLT vamos a descubrir un poco el mundo de las criptomonedas. ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Y cómo usted puede sacarle el mayor de los provechos? Todo esto a continuación en el informativo TLT. En la actualidad, el mundo cambia cada día. Es por ello que debemos estar actualizados con todos los procesos y su evolución para poder sacarle el máximo provecho a los elementos de la naturaleza y también a aquellos creados por el hombre. Las criptomonedas no escapan de este proceso. Es por ello que en el informativo TLT recurrimos a Samuel Gómez, un economista de la Universidad Central de Venezuela especializado en el estudio del dinero digital, para que nos explique qué son las criptomonedas, cuál es su valor y cómo podemos entender su uso. Bueno, una criptomoneda primero es dinero digital, que a diferencia del dinero, digamos, tradicional, no tiene ningún equivalente físico. Esa es la primera característica. Pero además, las criptomonedas tienen otras peculiaridades. Primero, funcionan a escala global. No dependen de ningún gobierno ni ninguna empresa, sino que es una comunidad organizada la que, digamos, se pone de acuerdo en utilizar un mecanismo de pago, en este caso criptomonedas, para hacer intercambio de bienes y servicios. Es un cambio, digamos, de paradigma, porque pasamos del dinero impositivo, es decir, ese dinero que está asociado a una localidad, a una comunidad o a una región, podríamos decir como el euro en Europa o los bolívares en Venezuela, estamos migrando a una sociedad que decide qué tipo de dinero le conviene. Esta divisa alterna tuvo sus inicios hace un poco más de 10 años y desde entonces han aparecido miles de criptomonedas en el mundo que van aumentando su valor de acuerdo al tamaño de su comunidad y a la confianza que emitan. Pero ¿de dónde nace la historia de las criptos? Realmente nace en el año 2008, nos ubicamos históricamente en plena crisis financiera del 2008, en donde muchos bancos, más o menos unos 60 bancos, quebraron en Estados Unidos, lo que generó mucha desconfianza hacia el sistema financiero. Y se genera como una especie de pregunta: ¿es posible crear dinero que no esté regido por los bancos y los gobiernos? Esa es la primera pregunta. Luego, de ser posible, ¿cómo lo hacemos realidad? En ese sentido, una persona o un grupo de personas, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, en un blog llamado Reddit, hace una propuesta en donde plantea dinero digital persona a persona, o peer-to-peer, lo llaman ellos. Y ese dinero digital que él pone como propuesta es Bitcoin, en donde él dice, bueno, si es posible, lo que necesitamos es una tecnología que permita crear una moneda virtual, en este caso él utiliza la tecnología blockchain, que permite registrar transacciones en Internet de forma descentralizada, es decir, no necesitas un banco o una institución que lo centralice, sino muchas personas dispuestas a poner un pedacito de su computadora para almacenar esta información y además una comunidad de personas dispuestas a utilizarlo. ¿Cuál es el valor? El que la comunidad decida. Por eso el valor de las criptomonedas lo define la oferta y la demanda. Gómez nos indicó el cómo podemos tener acceso a este activo digital y todas las ventajas que le ofrecen al ciudadano. Bueno, esa es una de las grandes ventajas. A diferencia del sistema bancario tradicional, para tener criptos no necesitas cédula de identidad, no necesitas RIF, ni llevar ninguna documentación a una institución que te reciba los documentos, luego una aprobación, etc. No, lo único que necesitas es o un dispositivo móvil o una laptop e internet. Pese a que las criptomonedas han tenido un aumento de popularidad en los últimos años, todavía hay muchísimas personas que no entienden esta herramienta. Digamos, hay un conocimiento técnico que no es tan sencillo, pero la realidad es que no necesitas el conocimiento técnico para ser un usuario de criptomonedas. Eso es una información importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas utiliza tarjeta de débito y tarjeta de crédito y no entiende y no conoce cómo funciona el sistema bancario a nivel interno, digamos, a nivel tecnológico, de plataformas y todo lo que está o todo lo que requiere un banco para poder prestar este tipo de servicios de pago. En cambio, en el mundo de las criptos sí hay un conocimiento tecnológico que no es tan sencillo porque estamos hablando de tecnologías nuevas, estamos hablando de bases de datos distribuidas, estamos hablando de blockchain, que es una tecnología de encadenamiento de información y resguardo de información en Internet, pero sin saber nada de eso, con simplemente tener tu celular o tu computadora, tú puedes hacer una transferencia de criptomonedas sin conocer los temas técnicos. Existen diversas vías para recibir asesoramiento sobre el uso de las criptomonedas. Todo es cuestión de decisión y saber si es aplicable a nuestro ritmo de vida. Yo, digamos, soy un fiel creyente de las criptos, tengo 4 años trabajando con ellas y donde me paro siempre invito a las personas y los invito a todos a que investiguen un poco sobre criptomonedas. No se trata sobre cuál moneda usar, sino que puedan ver en las criptomonedas una alternativa
a un problema que tengas muy personal, ya sea un problema de ahorro o que estés interesado en hacer inversiones o que estás interesado en recibir pagos del exterior, pero además también es un mecanismo de empoderamiento. Estamos hablando, digamos, por primera vez en la historia de comunidades que a veces, de personas que no se conocen, que pueden intercambiar valor sin ningún tipo de intermediario, sin límites. Y cuando digo sin límites no hablo de algo descontrolado, sino que la posibilidad de intercambiar valor de un país a otro, interconectar comunidades y, a mi juicio, ser verdaderamente libre. Si usted desea incursionar en esta modalidad, atrévase a conocer más sobre el tema y entre en la nueva era digital. Y usted no se quede estacionado, fluya con nosotros avanzando en nuestra línea del tiempo a través de las redes sociales. Somos @lateletuya. En la cámara de Joel Lobo reportó para ustedes Elio Parra Salón con la producción de Beatriz Pellegrín. Esto es el informativo TLT.